Bienvenidos una vez más a otra sesión de KPIs, una perspectiva financiera. En esta ocasión vamos a hablar sobre el capital humano. Recuerden que hemos estado viendo perspectivas de los KPIs desde el punto de vista de ventas y marketing y desde el punto de vista del cliente. En esta ocasión vamos a empezar la serie de el capital humano. Esta ocasión vamos a dividirlo en tres sesiones. La sesión 5, que vamos a ver el valor agregado del capital humano, los ingresos por empleado, el índice de satisfacción del empleado, el nivel de compromiso del empleado. La siguiente sesión estaremos viendo el puntaje de defensa del personal, la tasa de renuncia, la antigüedad promedio, el factor de ausentismo y finalmente en la sesión 7 estaremos revisando el puntaje 360, el ratio de competitividad de salario, el tiempo de contratación y el retorno de la inversión de las capacitaciones. Y sin más preámbulo, entonces comenzamos con el primer punto, que es el valor agregado del capital humano. La pregunta clave que queremos contestar es: ¿en qué medida nuestro capital humano agrega valor a los resultados? ¿Y por qué es importante este indicador? Bueno, porque el factor humano debe considerarse como la principal inversión. Es decir, una empresa que que vende seguros, que vende bienes raíces, o una empresa de hoteles que vende tiempos compartidos, quiere contratar personal o quiere contratar vendedores que cuenten con una cartera de clientes. Entre más amplia sea su cartera de clientes, más probabilidad tiene de vender. Por lo tanto, un empleado que tiene en este giro de negocios, que tiene una cartera de clientes grande, pues tiene mayor probabilidad de generar buenas ventas para la empresa. Y es importante para la organización, por lo tanto, revisar este indicador, ya que no es únicamente, el factor humano no es únicamente un costo, sino una inversión. Si lo vemos desde ese punto, desde esa perspectiva, donde van a traer clientes, pues más que un costo va a ser una inversión o un beneficio para la organización. Este es un indicador, es la versión 2.0 del indicador de ingresos por empleado. Ahorita lo vamos a estar revisando. La diferencia entre uno y otro es que este es más específico en cuanto al análisis. Vaya, lo podemos comparar como un análisis de liquidez de una compañía. Tomamos los activos circulantes y los dividimos entre los pasivos circulantes y vamos a tener un ratio de liquidez. Sin embargo, la versión 2.0 sería la prueba de acidez, donde eliminamos los inventarios y dejamos únicamente los activos circulantes más líquidos, que se pueden transformar en dinero más rápido, y lo dividimos entre los pasivos circulantes. Bueno, pues más o menos por ahí va la cosa. En esta ocasión el índice, este indicador sería una versión 2.0 respecto al indicador de ingresos por empleado, y pues vamos a ir revisando en qué consiste esta diferencia, ¿no? La recolección de datos es a través de los estados financieros y más específico, teniendo un sistema sofisticado. Ah, sí, sí estaba bien. Un sistema más sofisticado, podemos programar para que se calcule de forma automática este indicador. Ahora, vamos a hablar un poquito más. En el caso particular de donde yo trabajaba, eh, lo podíamos aplicar, por ejemplo, por centro de ingresos, ¿no? Ya sea un centro de consumo, que es un restaurante, ya sea una marca de hotel, ya sea un spa o cualquier otro centro de ingresos que tenga la organización. O dependiendo del giro en el que te encuentres, dependiendo tu giro, si manejas más de un solo tipo de negocio, o sea, si tienes, no sé,
un hotel que tiene varias marcas, o si tienes varios restaurantes, bueno, lo puedes aplicar de manera individual por restaurante, aunque sea en la misma marca, aunque sea en la misma compañía, y lo puedes aplicar a nivel grupo, por lo mismo, para tener indicadores de manera global y de manera específica. Ahora bien, ¿cómo hacemos este? Bueno, pues el Instituto PwC de Saratoga recomienda el cálculo a través de la siguiente fórmula, que viene siendo el valor agregado del capital humano es igual a los ingresos menos la diferencia entre los costos totales menos los costos por empleado, es decir, la nómina y otros beneficios o compensaciones, dividido entre el promedio de empleados a tiempo completo. Esta es una de las fórmulas que se aplica regularmente. Otra de las fórmulas, dependiendo dependiendo tu precisión, dependiendo qué se te facilita más, dependiendo también el sector, el tamaño de la empresa, bueno, lo puedes calcular de la siguiente manera. El EBIT, que son los ingresos o la utilidad antes de los intereses y de los impuestos, restando el costo de los empleados, igual la nómina y los beneficios o las compensaciones, y esto se va a dividir nuevamente entre el promedio de empleados a tiempo completo. Estas son algunas de las fórmulas. Be my guest, puedes utilizar la que tú quieras, la que mejor se te facilite, la que te dé un resultado más ad hoc a lo que al cálculo, perdón, a tu indicador, a tu desempeño. Hay otras fórmulas más, pero son muy similares a estas dos que te estoy presentando. Y esto nomás es por darte una idea de cómo puedes hacer este tipo de análisis. Conclusiones. La frecuencia, bueno, este tipo de análisis puede ser mensual y se reporta de manera trimestral. Cada cierre de trimestre tú haces un análisis, tú presentas el indicador y vas viendo la evolución en el tiempo. La obtención de la información y el costo de la información deben ser los mínimos, ya que esto proviene de los propios estados financieros. No es algo que una empresa consultora externa pueda hacer o esté especializada en hacer. Sí puedes contratar los servicios, lógicamente estos van a elevar el costo, pero es algo que tú puedes hacer in-house, tú lo puedes hacer en casa. Y finalmente el benchmarking y las advertencias. La única advertencia o el único punto de referencia que se debe de tomar en cuenta en este caso es la fórmula. Dependiendo la fórmula, dependiendo del mercado donde te encuentres, si tú te encuentras en México, te recomiendo utilizar la primera fórmula que mostré en la diapositiva. Y dependiendo del mercado. ¿Y esto por qué? Porque existen depreciaciones, existen otros elementos contables que pueden afectar al cálculo y finalmente te pueden llevar a tener un resultado un poco más disparado o más negativo que pueda alejarte de la realidad que tiene el negocio. Entonces te recomiendo pues utilizar la primera fórmula para que digamos lo pongamos en términos de pesos constantes. Continuando con el análisis, vamos a ver los ingresos por empleado. Esta es la versión 1.0 del indicador anterior. Bueno, ¿por qué si el otro es un indicador 2.0, por qué seguimos tomando en cuenta los ingresos por empleado? La premisa aquí, o la pregunta clave que vamos a contestar es la productividad de los empleados. ¿Qué tan productivos son? Y esto se logra únicamente, permítanme tantito. ¿Qué tan productivos son? Esto lo vamos a lograr únicamente midiendo de forma general para podernos comparar con la industria. Hay indicadores que pueden ser
externos como este, y hay indicadores que podemos manejar de forma interna como el anterior. Y esto nos sirve pues de diferentes formas, de la manera interna, cómo podemos ir mejorando nosotros sin que la competencia caiga en ese juego de saber qué es lo que estamos haciendo. Y la forma externa, que es esta, compararnos con los otros para poder tener puntos de referencia o benchmarks para hacer esos puntos de referencia y determinar en qué somos mejores o qué podemos mejorar según lo que estamos viendo con los otros. La importancia. Bueno, habíamos mencionado que los empleados son la principal inversión de una organización, pero al mismo tiempo representan uno de los principales costos, si no es que el principal costo de la organización. Para muchos modelos de negocio, la tendencia actual o la industria 4.0 implica que el equipo de trabajo sea más compacto. O sea, vamos a verlo esto principalmente en empresas que se dedican a las tecnologías de información, a la ciencia de datos y todo ese tipo de proyectos donde se requiere más tecnología que personal. Vamos a ver este tipo de tendencias, ¿no? Con equipos compactos. Y al tener un equipo compacto, obviamente estamos hablando de que la productividad tiene que ser mayor por colaborador o por empleado. Y tal como lo dije en la diapositiva anterior, este indicador es una medida para desarrollar un buen benchmark o tener un punto de referencia entre compañías o entre departamentos. Y finalmente, pues esta es la versión 1.0 de la evaluación del valor agregado que genera el capital humano en la organización. O sea, esta es la versión 1.0 del indicador anterior. ¿Son importantes los dos? Claro que son importantes porque nos permite analizarnos a nivel externo con la industria y nos permite analizarnos a nivel interno con nuestro propio rendimiento. Y para ver una mejora en los rendimientos o en el... sí, la traducción sería rendimiento, performance de la propia organización. ¿Cómo recolectamos la información? Igual que en el modelo anterior, se obtiene directamente de los estados financieros y lo mismo, con un sistema sofisticado podemos programarlo de manera automática para que el indicador se formule y nos lo genere en el tiempo en que nosotros queramos que lo genere. Que por lo regular lo vamos a ver igual que el otro, ¿no? Un reporte mensual, un análisis mensual, perdón, y un reporte trimestral. ¿Cuál es la fórmula? La fórmula es sencilla. El rendimiento por empleado es igual a los ingresos totales entre el total de empleados. Aquí no vamos a andar quitándole nada a nada, vamos a analizarlo tal cual. No empleados a tiempo completo, o sea, es el total de empleados que se contraten, ya sea de medio tiempo o tiempo completo. Lógicamente, los empleados de medio tiempo pues, se consideran como .5, ya que no es un tiempo completo. Y los ingresos, pues son los ingresos totales, son las ventas totales ya, sin contar obviamente las devoluciones o los descuentos, ya es el neto de los ingresos, vaya. Conclusiones. La frecuencia, tal como lo he dicho, es seguimiento mensual y un reporteo trimestral. La fuente de la información y los costos de la información son los estados financieros y es la información propia. Entonces, a menos de que quieras gastar en una agencia externa para que te haga este análisis, pues tu costo tiene que ser bajo relativamente, muy bajo. Ahora, el benchmarking y las advertencias o las sugerencias con este indicador es que puede ser un análisis interno, puede ser un análisis interno o puede ser un análisis externo según el punto de referencia, ya que te permite compararte con
el sector, contra la industria en general. Y también podemos hacer otro tipo de conversiones. ¿Cómo conversiones? Bueno, en vez de los ingresos totales o los ingresos netos, más bien entre los empleados totales podemos ver, este, se puede calcular, perdón, dividiendo la utilidad entre la nómina. Y este es un análisis interno también. ¿Por qué? Porque no siempre se puede conseguir la información de la competencia. Menos cuando son empresas privadas, obviamente. Cuando no están en bolsa, que no están públicas, entonces la información es interna y no te puedes comparar, obviamente, por esa razón, con la competencia. También lo puedes aplicar de la siguiente manera. Si estás hablando de un departamento de ventas, lo puedes calcular como las ventas por vendedor. Es decir, cuántas ventas se generaba en total, cuántas ventas hubo en total, perdón, y el total de los vendedores. Vas a tener un promedio de ventas y con base en ese promedio puedes hacer el análisis de la media. ¿Dónde están tus vendedores? ¿Están por encima de la media? ¿Están por debajo? Los que están por debajo, entonces puedes generar estrategias para que ellos mejoren sus niveles de ventas. Y nuevamente haces el análisis, calculas otro promedio y aplicas el proceso de mejora continua. Continuando con el análisis, vemos el índice de satisfacción de personal también. Este índice de satisfacción nos va a mostrar qué tan satisfechos están los empleados. O sea, va a ser la comparativa. ¿Está satisfecho el empleado de trabajar en esta empresa, en esta organización? ¿Se compensa el trabajo con el tiempo que pasa en el trabajo, con el tiempo que pasa en casa? Se puede realizar la persona no solamente profesional, sino a manera social, a manera recreativa, puede satisfacer este tipo de necesidades también con este trabajo. Y la importancia de esto precisamente es que, bueno, es un indicador pionero en su tipo y la importancia es principalmente esa, ¿no? Que el negocio, que la empresa no solamente genere las condiciones de trabajo para la gente, sino que esa gente pueda tener recreación personal, recreación social, pueda satisfacer sus necesidades básicas de sobrevivencia, pagarse el techo, pagar sus alimentos, mantener, si tiene una familia, mantener una familia, o si es soltero y vive con los padres, puede aportar a la casa, o si es soltero y vive solo, bueno, pues puede pagar su renta o la mensualidad de la casa o lo que esté pagando, pues no, esto tiene que ver con esa parte del empleado, ¿no? ¿Qué tan satisfecho está de tener el trabajo de tal modo que cubra todas esas necesidades? En términos simples, mide hasta qué punto los empleados están contentos y las necesidades básicas, lo que acabo de mencionar, son cubiertas por el puesto que tiene o por el sueldo más bien del puesto que tiene. Y aunque no es un indicador financiero, este conlleva a un mejor rendimiento para la empresa. Un empleado satisfecho, un empleado contento, es un empleado, principalmente los que están en la línea de operación con el cliente, que reflejan esa alegría. Un empleado contento, entonces te va a generar mejores rendimientos. Un índice alto, por lo tanto, implica mejores rendimientos para la empresa. Está comprobado. Y hoy en día hay calificadoras como Best Place to Work o las certificaciones de empresa socialmente responsable o cualquier otra que tú quieras llamar o conocer, que permiten calcular este índice.
Ay, disculpen que traigo una tosecita que parece que me va a matar. No se crean. Y aunque no es, perdón, decía, aunque no es un indicador financiero, bueno, un alto índice de satisfacción implica que los rendimientos de la empresa, las ventas, las utilidades van a ser mejores. Por lo tanto, los otros dos indicadores, valor agregado y rendimiento por personal o rendimiento por empleado, pues van a incrementar en medida que este indicador o que este nivel de satisfacción sea elevado. La recolección de la información pues se lleva a cabo a través de empresas externas, empresas que se dedican a la consultoría externa, tales como las que mencioné, las certificaciones anteriores o las empresas anteriores, los distintivos, permiten levantar encuestas que trabajan en conjunto con el Departamento de Recursos Humanos y se aplica la encuesta y ya con eso puedes calcular un índice de satisfacción. Regularmente estas encuestas utilizan una escala Likert de 5 puntos, donde en la escala de Likert 1 es muy desacuerdo, 2 están en desacuerdo, 3 es indeciso, 4 es de acuerdo y 5 totalmente de acuerdo. Y la fórmula es la siguiente: el índice de satisfacción del empleado es igual al total de puntos obtenidos entre el total de puntos disponibles. Por ejemplo, en una encuesta de 10 preguntas tenemos 50 puntos disponibles. Eso es lo que va en el denominador, en la parte de abajo. Si de esas 10 preguntas 5 las contestaron con 4 y 5 las contestaron con 5, entonces tenemos 20 puntos por las primeras 5 preguntas y 25 puntos. Eso nos da un total de 45 puntos obtenidos. Eso va en el numerador, en la parte de arriba. Calculando con este ejemplo tendríamos 45 dividido entre 50, es decir, 9 décimos, perdón, es decir, el 90% si lo multiplicamos por 100. Entonces tendríamos un índice calculado del 90%. Conclusiones. La frecuencia de este tipo de análisis es anual, por lo regular, y en donde yo trabajaba llegaba la empresa, la consultora externa, y aplicaba la encuesta una vez al año. La fuente de información son los propios colaboradores. El costo de la información es elevado en este tipo de encuestas de trabajo, ya que es una consultoría externa y en empresas con un volumen grande de trabajadores es cara la encuesta por colaborador. Sin embargo, se puede optimizar tanto este análisis como el que sigue. Se pueden optimizar por medio de muestreos y por medio de una correcta organización de cómo se van a levantar las encuestas. Finalmente, pues el benchmarking o las advertencias es para que los empleados se motiven a contestar estas encuestas, pues deben de ver resultados o deben de ver que se le está dando seguimiento a cuestiones o asuntos que surgieron de la anterior evaluación. Si en la anterior evaluación surgió que el equipo no se lleva bien, bueno, entonces durante ese periodo de un año, ¿qué hizo la empresa, qué hizo el departamento para mejorar ese ambiente de trabajo? Para que el equipo se llevara mejor, para que hubiera mejor una mejor adhesión, una mejor sinergia entre los trabajadores de ese nivel departamental. De esta manera, las encuestas de satisfacción pueden mejorar la calificación y los empleados sienten que los están escuchando y que se está haciendo cosas para mejorar, lógicamente, ¿no? Que están aplicando estrategias para mejorar ese clima o esa problemática que se haya detectado a través de la encuesta.
Ahora bien, digo yo, el siguiente análisis es el nivel de compromiso con el empleado. Una cosa es tu índice de satisfacción y otra sería tu nivel de compromiso o tu índice de compromiso del empleado. Y esta es en qué medida está comprometido el empleado con la empresa. Pero comprometido con qué? Bueno, ese es un indicador muy relevante en términos del logro de los objetivos financieros, así como en el cumplimiento de la misión y la visión empresarial. Ese es el compromiso que tiene que tener el colaborador. No debemos de confundir tampoco este indicador con la satisfacción del empleado. Más bien, como siempre lo he dicho, considerar los indicadores como complementos unos de los otros o como una variante o como un análisis interno o externo como los primeros dos indicadores que revisamos. Siempre hay que verlo como una parte de la fotografía o una parte del rompecabezas y no como todo el rompecabezas. Si consideramos que un empleado satisfecho, que está contento con el trabajo que tiene, abarca todo, vamos a dejar pasar por alto el compromiso del empleado. Entonces, sí, vamos a obtener resultados positivos porque el empleado está contento, pero vamos a estar dejando ir mejores resultados. Una cosa es tener resultados positivos y otra cosa es un mejor resultado posible. Entonces, es por eso que no se deben de confundir estos dos indicadores. El compromiso y la satisfacción son dos cosas totalmente distintas que van de la mano, pero son distintas. Una empresa con empleados poco comprometidos muy probablemente no está generando los resultados esperados o está generando apenas los resultados esperados y además estaría perdiendo talento clave, personal clave que puede mejorar las expectativas de su rendimiento, que puede aportar ideas, que puede generar estrategias, que puede ser un ejemplo para los demás, para establecer parámetros de referencia, de comparación. Bueno, pues ese personal se podría ir o podría renunciar o podría simplemente perder el interés de demostrar la capacidad que tiene. La recolección de la información, igual que en el caso anterior, es a través de empresas consultoras externas y es con ayuda del Departamento de Recursos Humanos. Y bueno, a diferencia del modelo anterior, de este indicador es el tipo de encuesta. En este caso, una de las consultoras relevantes en materia o una de las consultoras que tiene más experiencia en el campo, la empresa americana Gallup, ya la habíamos mencionado en otra plática de hecho. Bueno, pues esta empresa aplicó una encuesta de 12 preguntas del tipo sí o no. Con base a las respuestas de estas preguntas, determina entonces el nivel de compromiso que tiene un empleado con la organización. Y finalmente, pues las conclusiones. La frecuencia es igual que en el caso anterior, es una encuesta anual. La fuente de la información y el costo de la información son los empleados, la fuente de la información son los propios empleados y el costo de la información es elevado porque lo hace una empresa externa, pero al igual que en el índice de satisfacción, este costo puede optimizarse o minimizarse con una buena estrategia de muestreo y con una buena coordinación con el Departamento de Recursos Humanos para recolectar las encuestas. Y finalmente el benchmarking o las advertencias a este indicador, pues se recomienda que el análisis efectivamente lo aplique una empresa externa
de tal manera que haga una correlación entre el nivel de compromiso con el rendimiento financiero. La hipótesis que debemos de tener como hipótesis nula es un alto nivel de compromiso implica un excelente rendimiento financiero, y la hipótesis alternativa o las hipótesis alternativas son no existe correlación alguna, o al contrario, existe una correlación inversa o una correlación positiva, un bajo compromiso, pues un bajo rendimiento. ¿Okay? Eso sería la hipótesis nula. Una hipótesis alternativa, perdón, sería la de un alto nivel de compromiso con un bajo nivel de respuesta, que es poco probable, ya que al ser un indicador que va de la mano con la satisfacción, pues tiene que implicar lógicamente que un empleado satisfecho y altamente comprometido genere no solamente los resultados esperados, sino que supere las expectativas, es decir, que genere más de lo que se está planeando. Entonces, analizando una vez estos indicadores, pues les invito a que no se pierdan la siguiente sesión, la número 6, una sesión de KPIs con perspectiva de capital humano sobre las finanzas, cómo impactan en las finanzas, y recordando únicamente que los temas que vamos a revisar serían el puntaje de defensa del personal, es decir, en qué medida el colaborador defiende la marca o se pone la camiseta para defender la marca, la tasa de renuncia, es decir, o la rotación de colaboradores, la antigüedad promedio. En este caso la pregunta puede ser qué tan leal es un colaborador con la empresa en cuanto al tiempo, que no desea buscar otro trabajo porque está comprometido con la propia compañía, como lo acabamos de decir. Y factor de ausentismo. El factor de ausentismo es la cantidad de veces que un colaborador solicita permisos o no reporta que va a faltar. Pues eso también lo vamos a estar revisando la siguiente sesión. Muchísimas gracias por su tiempo y pues seguimos el próximo sábado, como todos los sábados. Muchas gracias y hasta luego.